En una pequeña aldea rodeada de densos bosques y pantanos oscuros, circulaba una historia que había aterrorizado a generaciones: el susurro del pantano. Se decía que al caer la noche, un susurro apenas audible cruzaba el viento y aquellos que lo escuchaban jamás volvían a ser vistos. La historia comienza una noche fría y neblinosa de octubre. La cámara lentamente se adentra en el pantano, mostrando una vegetación retorcida y aguas turbias, mientras una voz en off cuenta la leyenda que ha dado nombre al lugar. De repente, en la distancia, se escucha un susurro escalofriante que parece decir el nombre de la protagonista, Ana. Ana es una joven de espíritu inquieto y llena de curiosidad. Lleva años escuchando las historias sobre el pantano y ha decidido desentrañar el misterio por sí misma. La intriga la consume, y a pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, se aventura una noche con una linterna y una vieja brújula que perteneció a su abuelo, quien también desapareció en circunstancias misteriosas años atrás. Las primeras escenas capturan sus pasos firmes mientras camina por el sendero que lleva al corazón del pantano. La atmósfera es densa, y los sonidos de la noche se amontonan en el aire cada vez que se detiene. De repente, la luz de su linterna ilumina una figura fugaz que desaparece en las sombras. Su corazón late frenéticamente, pero su curiosidad es más fuerte que el miedo. A medida que Ana avanza, la narrativa fluye entre el tenso silencio del entorno y los repentinos susurros que ahora se hacen más frecuentes. Las escenas muestran los detalles del paisaje: antiguas piedras con inscripciones extrañas, árboles que parecen doblarse para escuchar los secretos del pantano, y sombras que se mueven con vida propia. En el minuto 15, Ana encuentra una pequeña cabaña semiderruida que parece haber sido habitada recientemente. La cámara se centra en su expresión de asombro y temor mientras abre la vieja puerta de madera. En el interior, descubre una serie de dibujos en las paredes que representan figuras humanas atrapadas por raíces siniestras. Pero hay una cosa que llama su atención: un diario cubierto de polvo con las iniciales de su abuelo. Las siguientes escenas delatan el terror que comienza a germinar en la mente de Ana mientras lee lo que parece ser el último relato de su abuelo. Él había descubierto que el pantano es un sitio donde el tiempo y el espacio se distorsionan, atrapando a quienes permiten que los susurros penetren su mente. El diario advierte que aquellos que escuchan el llamado del susurro deben resistir la tentación de seguirlo. Llega el clímax cuando el susurro se convierte en un grito agónico que inunda sus pensamientos. En ese momento, Ana se encuentra con la entidad que ha estado llamándole. Una figura espectral que le ofrece respuestas a cambio de su libertad. Pero Ana, impulsada por la sabiduría de su abuelo y su propia fortaleza, decide luchar contra la seductora promesa. La intensidad de las últimas escenas crece, mostrando la batalla entre las fuerzas del pantano y la voluntad inquebrantable de Ana. En un giro inesperado, descubre que el susurro nunca fue una maldición, sino una advertencia. Algo antiguo y malévolo había logrado ser derrotado, pero el precio había sido la vida de su abuelo y tantos otros. Finalmente, Ana, exhausta pero victoriosa, emerge del pantano al amanecer, llevando consigo el diario como prueba de su encuentro. El final deja una sombra de duda: si bien la amenaza inmediata ha sido eliminada, la naturaleza del susurro y el poder del pantano seguirán siendo un misterio latente, esperando su próximo visitante. En el último cuadro, la cámara se aleja mientras Ana desaparece por el sendero de regreso a casa, y los primeros rayos del sol iluminan la silueta del pantano, que guarda sus secretos en un silencio roto solo por el eterno susurro del viento.